Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, jueves 26 de abril, se acaba el mes. El lunes se acaba y el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. El primer tercio del año. Acaba, el primer cuarto, ¿sí? El primer tercio. Primer tercio, sí. Porque cuarto sería un tercio. Sería 3 meses. Oiga, usted habla de las Gestapo. ¿Usted se imagina estos señores del fascismo con Facebook? Porque usted se pregunta, A Gómez con redes sociales. Sí, con redes. Esos tipos nos tendrían a nosotros targeteados para todo. Si ellos con lo que tenían a mano y unos archivos hechos a mano. Sí, eso es a mano. No era que... Y con la brutalidad. Porque ellos operaban más con información falsa y brutalidad. Asustaban a la gente. Esos hombres con esta nueva tecnología donde usted está fildeado todos los días de Dios con perfiles hechos, porque ellos lo que hacían eran perfiles de quién era, a quién tenía miedo, a qué le tenían que hacer, la acumulación de oro que tenían. Bueno, ahora tendrían toda la información. Hoy, las agencias de inteligencia de verdad. ¿Y por qué usted me pregunta de verdad? Porque hay de mentiras. Sí. Hay quienes, por ejemplo, se creen supremos jefes de la inteligencia y lo que son unos panfletarios llenando bochinches. Ahora le comento sobre eso. Pero bueno, me quedaba pensando la diferencia tecnológica, ¿no? Suerte que ya el fascismo como tal no existe, para suerte de la humanidad. Oiga, Fernando, algunas cosas que están pasando en el mundo rápidamente, porque quisiera detenerme un poco sobre la situación nacional, con un poquito más de un par de minutos más. Fíjese, culmina ayer la visita del presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, con un discurso en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, porque estaba la Cámara de Representantes y los senadores, él hablando en inglés. Recuerda que este es el único presidente de Francia que desde el Palacio del Elíseo ha hablado en inglés, cosa que es muy poco común en los franceses, porque la intelectualidad francesa real habla francés. Y se refieren, aunque usted hable inglés, aunque ellos hablen inglés, se dirigen a usted en francés. Porque ellos consideran que el francés es la lengua del talento. La lengua del conocimiento. Bueno, en el discurso que él pronunció, todo ese amor que usted vio el día anterior, que le mostramos aquí en nuestras cámaras, de besos de la mejilla, de agarrarse de la mano. Es más, Macron le agarró más la mano a Trump y Trump a él que el presidente a su esposa. Sí. Se cuenta que ella le quitaba la mano porque no la todo eso fue el chiste de ayer en los Estados Unidos. Y aquí en Panamá también. Bueno, este joven presidente en el discurso estableció la diferencia política entre Francia y los Estados Unidos con respecto a cuáles temas. Comercio. Le dijo a los senadores que la guerra comercial no era el camino. 2, con Irán, que Francia se mantenía por el acuerdo que había hasta que tuvieran otro. Contrario a lo que el presidente Trump quiere hacer, guerra comercial, eliminar el acuerdo y liquidar Irán. Y tercero, espera a los Estados Unidos de vuelta en el Pacto de París, es decir, el Pacto por el Ambiente, donde los Estados Unidos se salió con Trump. Como un poco como reivindicando al presidente Obama. Ese discurso que duró 45 minutos y fue interrumpido 20 veces por aplausos. Le recomiendo a nuestros políticos que lo escuchen para que vean un hombre de otra perspectiva, de centro derecha, ex socialista, expresando puntos de vista importantes sobre el acontecer mundial. Y eso los nutriré a ustedes un poco para mirar en perspectiva y no estar mirándose el ombligo. Bueno, seguido a esta visita, mañana estará en Washington la canciller alemana Angela Merkel, que viene con una agenda un poco más complicada y más dura, porque esta sí es verdad que no come cuento con besitos. Sí, no. Y además, ella es representante del país con la economía más poderosa y la que determina, en última instancia, las políticas económicas y financieras de la Unión Europea. El que se quiere llamar engaño, que se engañe. Pero ella es la dirigente de más fuerza en Europa, más que Macron. Macron lo que tiene es más simpatía
más capacidad de discursivo y una cara más simpática. La señora Merkel es, acuérdense que ella es química, ella es un doctorado en química, ella no es que es cualquier cosa, ¿no? Ella es una mujer de un alto nivel de preparación técnica científica. Bueno, ella viene con una agenda bien complicada para el presidente de los Estados Unidos. Uno, las sanciones que el señor Trump ha tomado por presiones del Senado de los Estados Unidos contra Rusia afectan directamente al intercambio comercial de Alemania con Rusia. Y Alemania, que vende alta tecnología a Rusia y compra de Rusia gas y petróleo, necesita de esas relaciones. Pero la medida que tomó el presidente de los Estados Unidos imposibilita a los empresarios alemanes hacer negocios porque les cancelarían, no sé, todas las actividades en los Estados Unidos. Y ya viene a pedirle al señor Trump que saque a los empresarios alemanes. Fíjese lo que le va a pedir la señora Merkel. Le hago atención a esto porque eso no fue lo que pasó en Panamá. Y él le va a pedir al presidente de los Estados Unidos que saque a los empresarios norteamericanos, alemanes, de esa lista. Qué diferencia, ¿no? Bien. Y además le va a pedir que cese la guerra comercial y que saque a Alemania de la lista de aranceles, pero que en realidad lo que quiere Alemania es un comercio abierto. Y tercero, le va a pedir que no encienda más la llama de la guerra en el Mediano Oriente. Porque recuerda que los países que tienen intereses allí, que tuvieron intereses, todos los países del mundo tenemos intereses allí, incluyendo a nosotros en Panamá, desde el punto de vista comercial, fueron Francia y Alemania, quienes fueron los que armaron todo esto enredo que usted vea en Medio Oriente. Todos esos países fueron creados artificialmente por estas dos naciones. Ella va a pedir eso. Va a ser una reunión dura. Pero el presidente está haciendo esto en medio de varios escándalos simultáneos. Ya no le voy a hablar de los escándalos de las mujeres porque eso ya es, digamos, tomado. Ya eso es parte de la vida. Y ya vienen, el señor abogado del señor Trump, va a usar la quinta enmienda cuando lo investiguen sobre el caso de la señora esta pornográfica. No voy a decir ni el nombre. Stormy Daniels, no me acuerdo cómo se llama. Stormy Daniels, creo que sí que se llama. Porque él primero negó que era una relación, ahora se va a parar en la quinta enmienda y decir no declaro nada en contra mía porque está hasta el cuello en esto. Y en medio del escándalo del designado para dirigir una de las secretarías más grandes en términos de personal, que es la Secretaría de Veteranos, el señor Ronnie Jackson, que ayer, entre las cosas que decían, era que no iba a su puesto, él es almirante, porque se emborrachaba y pasaba en los hoteles, que hacía prescripciones médicas, le dicen el Mr. Candy, el señor era tan cariñoso que daba drogas. Todas esas acusaciones están en medio de todas estas reuniones y persiguen al presidente de los Estados Unidos. En España la crisis política sigue agudizándose y los partidos, y particularmente el presidente Rajoy, todavía no entiende lo que está pasando, ¿no? Y se fue hasta el último día con la señora del gobierno de Cifuentes, se llama ella, ¿no? Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes, que al final tuvo que renunciar. Debió renunciar desde el principio, pero como tenía el apoyo de Rajoy, pero quedó ojo ahí. Que lo importante es por qué renuncia. Es decir, para que tú veas, mintió sobre un máster que decía ella que tenía y que nunca hizo. Es decir, eso provocó una crisis. Y metió a la universidad de la Juan Carlos I en un tremendo rollo. Bueno, pero además se robó algo en un supermercado. Un supermercado, ya lo último fue el video fue en el 2011. Mire cómo está el mundo. Y ahí están atrapados, no saben cómo salirse de este problema embrollo político porque quieren resolver el problema político por la vía jurídica, poniendo presos en vez de buscar la solución política. El problema de Cataluña, la cuestión catalana, la cuestión de las nacionales, yo apuesto a la unidad del Reino de España. Yo no tengo duda de que la división de España le hace daño a España. Y a Europa y al mundo. Y a Europa y al mundo. Yo estoy en contra de esos nacionalismos bárbaros que lo único que quieren es dividir al mundo y hacerlos después ellos estados xenofóbicos, homofóbicos, es de todo. Esos radicalismos no funcionan. Pero
También conozco que la incapacidad de la dirección política de todos los partidos de España lo tiene empantanado. Bien. Aquí en nuestro continente, el 27 de mayo serán las elecciones en Colombia, nuestro país aquí al lado. Y le advierto a Panamá que preste atención a estas elecciones, porque el presidente Santos, aparte de la guerra comercial que nos hizo a nosotros, e incluso en violación a claros preceptos establecidos en el Tratado de Comercio con la Organización Mundial del Comercio, y por aranceles, se burló de nosotros, nos deja a nosotros con un país, su país, el de Colombia, con una alta, casi cuadruplicada la producción de cocaína, que por una u otra forma pasa por este país, bien sea en especie o bien sea en el manejo monetario. Entonces, prestemos la atención a esa elección. Hay dos candidatos que pareciera van a ir a la segunda vuelta, el candidato Duque y el candidato Petro. Depende de la encuesta, uno los dan muy cerca, pero en las dos encuestas Duque está arriba, pero muy lejos del 50%, más un voto que necesita para ir a ganar la primera vuelta. Todo parece indicar que habrá una segunda vuelta, con una ventaja que tiene el señor Petro, que tiene más apego a la juventud, al voto joven. Pero el señor Duque tiene más estructura y tiene detrás de él a un caudillo, sí, que es el presidente Uribe, un hombre de guerra que sale a pelear no importa con quién sea. Vamos a ver, eso es una elección importante para nosotros por las implicaciones que Colombia tiene financieramente en este país, por la comunidad colombiana que vive en nuestro país, por los inversionistas colombianos que están aquí y por el problema de la droga y el problema del crimen organizado en todas sus manifestaciones. Que prestemos la atención. Y México, a pesar de todo lo que está ocurriendo, el señor López Obrador sigue a la cabeza del proceso electoral con más de 20% de puntos sobre quien le sigue, que es la alianza entre el partido PAN y el PRD, una alianza entre la derecha y la izquierda, debe ser endemoniada, a menos que la izquierda se junte por la parte de atrás con la derecha. Todos los radicales al final se entienden. Bueno, México, que es un país importante por su peso, al cual nos hemos alejado de ellos, y México presentó todo su esquema de desarrollo pegado a los Estados Unidos, y ahora con el señor Trump se ha dado cuenta, México, ojo con lo que le voy a decir, que su desarrollo en el mundo va a depender de varias cosas, entre ellas de su relación con América Latina y con el mundo de Asia. Entonces va a tener que salirse para depender ahora más de nosotros en nuestra América y de Asia que de los Estados Unidos, porque le demostró que esa dependencia de los Estados Unidos es mortal para México. Lo dejo hasta ahí para venir a los temas. Y quiero definirle cuando regrese la matriz mediática que se ha montado antecediendo al proceso electoral y las consecuencias de esa matriz informativa, que hoy usted la puede ver con toda su excelencia, reflejada en el periódico La Prensa Hoy. A la vuelta. Bueno, hablar de excelencia. No, su excelencia de la matriz. De la matriz. Exacto, con toda su crudeza. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo, políticos nacionales. Sí, dos cosas importantes que están en la mente de nuestros oyentes, nuestros televidentes, Fernando. Uno, el tema de la Caja del Seguro Social, porque ese es un tema que sí preocupa a casi toda la población panameña, y particularmente a la gente de la clase media baja, y los trabajadores de nuestro país, es decir, la mayoría del país. Y le quiero nada más aclarar que ahora dice la Caja del Seguro Social que las pérdidas, las supuestas pérdidas por una auditoría interna solo llegan a 65 millones de dólares y que han presentado denuncias sobre 1.915 empresas. ¿Se acuerda que hablaban de 300 millones? Bien, yo les quiero aclarar algunas cosas a usted para que tenga elementos cuando vea estas cosas. Para que haya una estafa de 95 o 65 millones de dólares en defraudaciones por
las planillas que tienen que pagar los empresarios para la parte que le corresponde de la cuota patronal. Recuerde que no es todo la planilla, sino es un porcentaje de la planilla que va a tendría que ser en superempresas grandes. Entonces pregúntese, de estas 1915, ¿qué tipo de empresas son? Chiquitas, medianas, grandes. Creo que la mayoría son pequeñas empresas. ¿Cuáles son las grandes empresas de Panamá que generan empleo aquí? A ver. ¿El canal? El Canal de Panamá, el gobierno, el Super 99, que es una empresa de 5.000 trabajadores. Melo. Melo, Copa. Todas esas empresas presentan Odebrecht, tiene 9.000 empleos, 9.500. MECO tiene 3.000. FCC, 5.000. Por ahí. Esas son las grandes empresas. Los demás son empresas pequeñas y medianas. La mayoría de las empresas en este país son pequeñas empresas. ¿De dónde salen esos 68 millones de dólares? Entonces, yo soy bien cuidadoso en esto, porque en la matriz informativa que se está manipulando para usted, una de las cosas que le quieren meter a usted es que la corrupción es tan y más importante que todo lo que le está pasando a usted. Ahora yo le pregunto a usted, ¿para usted es más importante esto que el empleo? ¿Que la falta de agua? ¿Que el costo de la energía eléctrica? ¿Que la inseguridad ciudadana que usted está sintiendo? ¿Que el problema del transporte? ¿Que el tranque? ¿Que el problema de la salud? Esos son los problemas suyos. Pero aquí nos están elevando a un proceso de llevarnos a la corrupción, que sí es un problema, que hay que abordarlo seriamente, pero lo están llevando como ese problema para que dejemos de mano esto, para encubrir una guerra por el poder económico. Eso es lo que está en el fondo. Eso es lo que llamamos la matriz informativa. Es sobre esa base que un grupo de medios está montada. Y para eso necesitan desarrollar lo que se conoce como un término que es nuevo, pero que en realidad sí viene aplicando durante mucho tiempo, es el lawfare, la guerra judicial, como un elemento importante para desactivar la acción de los que se oponen al proyecto que impulsa este poder económico. ¿En qué consiste ella? Consiste en la utilización del sistema judicial como el arma principal de la política. Antes, en los regímenes de antes, entre la guerra entre el comunismo y el capitalismo, simplemente bastaba con darte un golpe y matarte. O desaparecerte. Desaparecerte. Si no, mire lo que pasó, las desapariciones, el Plan Cóndor, en Chile, en Argentina, en Brasil. Brasil es especialista, los militares, en matar gente. En Uruguay, Somoza, República Dominicana. Antes esa era la forma. Ahora es el asesinato por la vía de la guerra judicial, que está muy de moda en América Latina. ¿Así? Tanto para los gobiernos de derecha como de izquierda. Lo que está haciendo el señor Ortega, por ejemplo, allá en Nicaragua, es una guerra judicial, judicializando a sus opositores políticos, que los condena de terroristas y los pone presos. Eso no tiene, el instrumento no tiene ideología, lo que tiene es un objetivo. Yo quiero que tenga todo esto en claro para que analice usted conmigo y piense usted con mayor información. Fíjese, yo estoy a favor de las investigaciones, pero yo también estoy a favor de las investigaciones hechas en el marco de la ley y de la Constitución. Vamos a ver este caso de Pan Am Pacific, que fue el inicio para lo que viene. Porque esto es apenas el aperitivo de la segunda fase, de otra fase de la guerra jurídica que viene montada desde el Consejo de Seguridad de este país. Que se ha convertido en el controlador de la agenda política. Tienen atrapado al presidente de la República ahí en el Consejo de Seguridad, ahí. Este es el grupo que decide todas estas cosas. Fíjese en Pan Am Pacific. Si usted hace un estudio rápido de los casos que están ahí, la mayoría de los casos no tienen ningún peso jurídico. Lo que tienen es un peso de carácter
mediático, de decir viene una gran acción contra todos. Y esto coincide con la alianza PRD Cambio Democrático en el órgano legislativo, con el inicio del proceso electoral. Y usted tiene todo el derecho a pensar qué está detrás de todo esto. ¿Quién se gana y quién se ve afectado por esto que está ocurriendo? Fíjese, le voy a coger un caso del presidente de esta empresa. Ricardo Francolini, por ejemplo, en el caso de Financial Pacific, ese caso ha sido tratado más de 3 veces y ya hay un pronunciamiento judicial sobre eso. ¿De qué lo quieren acusar? Si ya no hay ninguna razón judicial. Ah, pero que la idea es tenerlo bajo interrogatorio y fueron a su casa. Y no es que te dicen que no, van a tu casa a hacerte un allanamiento. Pero además de eso, en el caso de Odebrecht, yo tuve la oportunidad aquí con Fernando y ustedes vieron junto con nosotros toda la audiencia del 9 de noviembre. Y ahí no hubo ninguna prueba de que Ricardo Francolini recibió absolutamente nada de Odebrecht. De hecho, que hay una demanda que puso la parte jurídica de la defensa jurídica de Francolini, de calumnia, en contra de la fiscal que hace esta investigación. ¿Cómo lo titula la prensa? Lo pone Ricardo Francolini, ex miembro de la Junta Directiva. Ricardo Francolini, señor de la prensa, usted sabe perfectamente, es el presidente de esta empresa. Y es en función de eso que está en ese orden. Pero yo le puedo decir lo siguiente, la matriz informativa es controlada por el periódico La Prensa. Fíjese, tome la periódico La Prensa, cuando yo dije hoy que era exquisito lo que quería decir y corrijo la palabra, está al desnudo la matriz informativa. La página 1, la página 2, la página 3 y la página 4, todo tiene que ver con estos casos judiciales. Todos. No están los problemas de usted. Para ellos no es noticia, por ejemplo, los problemas de agua, los problemas de seguridad, los problemas del empleo, los problemas de crecimiento, los problemas del desarrollo de, por ejemplo, el proyecto minero de allá de cobre. Para ellos no es nada de noticia eso. La noticia de ellos es esta guerra político-jurídica. Y les quiero decir lo siguiente, el periódico La Prensa prepara ya una nueva investigación, entre comillas, del caso Odebrecht, en la investigación de los procesos entre 2007 y 2009, para sacar al aire toda una serie de acusaciones contra el Partido Revolucionario Democrático. Se los advierto ya. Ya están haciendo, llamándote a fulanito y a sutanito, pero ya ellos tienen toda la información. ¿Cómo es posible que un periódico tenga una información que no tienen los abogados? A ver. Bienvenidos al club. Entonces les advierto sobre esto porque esto viene. Esto es parte, eso que ustedes están viendo hoy es la parte inicial de un proceso de desarrollo de ataque jurídico-político. Y yo estoy a favor de las investigaciones. Pero ¿qué gana el Ministerio Público con tener esto en estos niveles de publicidad? Yo veo, por ejemplo, el fiscal de los Estados Unidos que está haciendo una investigación sobre el presidente de los Estados Unidos. Todas las investigaciones se hacen a bajo perfil. Aquí no, porque es que el objetivo es otro. Y la base también es otra. Claro, entonces, que si hay gente que está implicada en actos ilegales, sí, que se le haga. Igual que todos los funcionarios públicos, bajo esta administración, que han incumplido la ley, utilizando argumentos falsos para hacer juicios judiciales, también van a ser juzgados. Por eso mi preocupación con el papel que han jugado los auditores de la Contraloría General en la preparación de muchos de estos casos, que no tienen ningún peso probatorio, sino que son auditorías prehechas. Y fíjense qué es lo que se ha untado aquí. Aquí tenemos una guerra entre poderes, entre el Ministerio Público y la UAF, entre la Corte Suprema y el Ejecutivo, entre la Asamblea y el Ejecutivo, entre la Asamblea y el Contralor General de la República, y en medio de eso estamos en un proceso electoral, porque ha nacido una nueva correlación de fuerza en la Asamblea. Y esa nueva correlación de fuerza pone una mayoría calificada en poder de la oposición. Eso es malo. Es malo si tú no quieres entender ese proceso.
Y aquí es donde viene mi preocupación sobre todo lo que está ocurriendo. Quienes están dirigiendo esta operación apuestan a que son los más inteligentes del mundo, los más capaces, los más estrategas, y no se dan cuenta que están inestabilizando el sistema a tal nivel que cuando se le colapse, van a decir que aquí lo que hay es una Suntra, yo no sé a quién van a inventar. Pero el sistema está a punto de colapsar porque el sistema democrático solo resuelve sus problemas en el marco de la constitucionalidad, el diálogo y los acuerdos políticos. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente? De mi punto de vista. Primero, deshacerse de ese Consejo de Seguridad, deshacerse de ellos y entrar a una discusión con su estructura política para buscar una solución política al conflicto entre la Asamblea y el órgano ejecutivo. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, puede no hacerlo. Ese sea el riesgo que él tome. Pero no diga que no se lo advertimos. El periódico La Prensa puede seguir haciendo, a través de su intermediario, que todas las noches también pasa en el Consejo de Seguridad, parece un miembro más del Consejo de Seguridad, y puede seguir publicando todo lo que quiera publicar. El país no se va a acabar por eso. Puede que entremos en una controversia tan fuerte que la paguemos todos, pero Panamá saldrá de sus cenizas para hacer justicia. Yo tengo la menor duda de eso. Lo que yo apuesto es a la sensatez. Y no entiendan mi sensatez con miedo. Yo soy un hombre que he venido de muchas batallas, no le tengo miedo a la guerra. Precisamente por conocer la guerra es que soy prudente para no llamar a la guerra. La prudencia me indica a mí que en un mundo complejo, global, en un país con un recurso estratégico como el nuestro, que tiene toda una construcción que hemos hecho entre todos los panameños, todo lo que hay en esta nación es el producto del esfuerzo suyo, mío, de todos nosotros. ¿Por qué dejárselo que un grupito de policías nos lleve a nosotros a una confrontación de esta naturaleza? Mire lo que está pasando aquí en Nicaragua. Cuando el Todopoderoso pensó que él tenía el control de todo, el pueblo se tira a las calles. Bueno, ¿cuál será el detonante de Panamá? Yo no sé. Lo que yo sí sé es cuál es la solución para parar esta insensatez. Y yo he sostenido ante las autoridades del Ministerio Público, yo apoyo todas las gestiones de investigación que se quieran hacer, pero siempre le he dicho a los señores fiscales que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, que toda investigación judicial debe tener en consideración fundamentalmente el bien del colectivo, o sea, la sociedad que sirve. No existe la justicia con propósitos de venganza. Eso no es justicia. Para eso hacemos un linchamiento y se acabó. Y entonces el otro que tenga el poder venga y me linche a mí después que yo lo linche a un familiar de él. Entonces lo que quiero decirles con esto es que ya está bueno de la intervención de la Contraloría General, de estar presionando a los diputados. Y que en el medio de eso utilizan voceros de la llamada sociedad civil, llamando a no reelección para reelegirse ellos. Entonces lo que están impulsando es a los no políticos, a los no conocedores, en el momento en que el país necesita de sus mejores talentos, tanto en el ramo de la política como de la economía, de la finanza. Necesitamos a los banqueros, los trabajadores, necesitamos a Suntra, necesitamos a los intelectuales, necesitamos a los políticos, a los partidos, para poder enfrentar entre todos los riesgos de la nación. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Cuando el gobierno del presidente Varela tomó decisiones contra Venezuela, yo lo entendí perfectamente. Era una medida de complacer a los Estados Unidos. Sí, sencillo. Lo que no calcularon es que el señor del otro lado no le importa con la economía de nosotros porque no le importa con la de él. Sí, no le importa ni a él. ¿Por qué le va a importar la de nosotros? Entonces, ¿qué hizo? Tomó decisiones contra una empresa para nosotros importante como Copa y nos ha hecho un daño. A nosotros también. Y lo que debemos resolver es ese conflicto para que no afecte a la economía. Eso es todo. Yo no creo que haya un panameño aquí que esté a favor de lo que está pasando en Venezuela. No tenemos que probarle a nadie que somos demócratas. Como yo tampoco tengo que probarle a nadie que soy hombre, o que soy gay, o que soy lo que yo soy lo que yo soy, punto. No le tengo que probar a nadie eso. Entonces, aquí hay gente tratando de probar que es honesto, atacando la vida privada de los demás con información falsa.
Si usted es honesto, usted no tiene que decirlo. Usted tiene que ser honesto y se acabó. Si usted es inteligente, su planteamiento, la forma en cómo usted se exprese, la forma en cómo usted actúe, me dice su nivel de inteligencia. Entonces, ¿a qué llevo yo esto? Quienes están dirigiendo todas estas operaciones no tienen la inteligencia política para entender que están incendiando la pradera. Y les reitero, el señor López del Consejo de Seguridad es corresponsable de esto. Y así como se lo advertía a jefes de seguridad anteriores, por eso es que yo soy partidario de que los presidentes se alejen de esos consejos de seguridad. En la presidencia deben estar los talentos, no los policías que están haciendo la inteligencia que nosotros necesitamos. Es la inteligencia policíaca para perseguir al crimen organizado. No la inteligencia maquiavélica, policíaca, para decir, Fernando estaba hablando, presidente, allá con Blandón, y entonces los dos son unos dos espías. Así, todo el mundo en Panamá inventa teorías de conspiración, y los que más inventan teorías de conspiración son los que tienen formación policíaca y que se consideran estrategas sin entender el mundo. Y entonces comienzan a hacerles concesiones a los países a través de las agencias de inteligencia, creyendo que con eso tienen su futuro resuelto. Si usted cree en eso, miren a Martinelli. Nada más se lo pongo de ejemplo. La complacencia al imperio no te garantiza absolutamente nada más que ellos te miren como waiter. A los Estados Unidos y a los países grandes hay que hablarle con seriedad. Y si eres aliado de ellos, sea aliado con seriedad. ¿En qué sentido? Defender los intereses del país. Y reitero y termino con esto. Nosotros tenemos a Suntrack y Capac en una negociación que yo espero que culmine. Tenemos una economía ya en que el riesgo político comienza a afectar la acción de la economía. Pero tenemos recursos. Y tenemos un país que no disfruta del bienestar en forma equitativa. Y tenemos un empresariado en una especie de suspenso y de temor. Porque todo esto que se está haciendo, gente que se detiene, gente que invierte, gente que usted está diciéndole, hombre, yo conozco de muchachos que están en una lista, que no tienen absolutamente nada que ver. Mira el caso de Aromi Rashi, ¿cuántas veces se lo he explicado a usted? Ahora aparece allí también, porque es el problema de meter a mis enemigos, o quien considere que ellos son sus enemigos, pues. Entonces, esto, ustedes tienen idea del efecto que esto tiene en la banca, en las inversiones. Ustedes no tienen idea de lo que esto tiene. Si yo tuviera que darle un consejo a un inversionista extranjero, perdón un momentito, deja que Panamá se estabilice. La suerte que tenemos nosotros es que somos un paso obligado. Entonces tenemos abierto el frente del canal, el problema que tenemos con el puerto ese de PSA, que allá hay grandes errores en ese puerto, creo que sepan. Pero yo estoy en contra de la forma en cómo se hizo eso, por el daño que le hace a la seguridad jurídica de este país. Tenemos que tomar medidas de carácter legislativo para fortalecer nuestro aparato financiero, que es el que genera el 80% del empleo de este país. Entonces lo que estamos ahora mismo en una cruzada, ¿no?, de quién es el más bellaco, el que más tiene. Estamos guiándonos por nuestro afán de revancha y más que nada defendiendo intereses de un sector económico que cree que ha llegado el momento de ellos de acaparar todo. Yo le voy a dar un ejemplo de lo que yo estoy hablando. Ustedes han visto el proyecto 573, que reforma la estructura orgánica de la empresa de transmisión eléctrica. Bien, de ello le voy a hablar yo, porque las repercusiones de ese proyecto están dirigidas a fortalecer a un sector económico de este país que intenta apoderarse de la industria eléctrica y que va a tener un efecto en el incremento de los costos para usted. ¿A usted no le pasa que cada vez que usted va a pagar la factura eléctrica, usted siente que le están robando? Usted no siente que la luz está subiendo. Si usted va al interior, si usted es un hombre o mujer
cuyo ingreso es de $1.000 y la factura le está subiendo a 38, 40, estos burócratas le van a decir, no, paga después y hablamos. Pero es que cada dólar para usted cuenta. Pero ellos que ganan 5.000, 10.000, 20.000, para ellos no cuenta porque para ellos es marginal. El que tiene dinero, decía el general Torrijos, que el dinero es secundario para el que lo tiene. Para el que no lo tiene, es primario. Entonces, mi recomendación, señor presidente de la República, usted puede tomarla o no, a mí me es igual, como individual. Lo que no me es igual es como panameño, porque usted está poniendo en riesgo la nación cuando lo correcto, lo prudente, lo inteligente es buscar una salida política para que vayamos al proceso electoral en paz y gane el que gane y se acabó. Y nos vamos por otra cantina. Pero por donde vamos, les advierto, y les advierto al Ministerio Público, están abriendo la caja de Pandora. Y cuando la guerra está, nosotros aquí les vamos a explicar después los errores que se cometieron. Pero se están haciendo grandes injusticias. Hay gente presa que no debe estar presa. Hay gente que está libre que debe estar presa. Entonces, nadie en Panamá cree en el sistema jurídico panameño. No se engañen en eso. No que porque más de ustedes tengan, nadie cree en la justicia en Panamá. ¿Usted sabe por qué? Porque para la gente la justicia tiene otro criterio. Lo que pasa es que como ustedes no saben de comunicación, usted cree que la justicia es porque usted va a buscar a una persona y la pone presa. No, para un hombre, una mujer que vive allá en la 24 de diciembre, la justicia es que su hijo tenga medicina. Justicia para ella es que su marido trabaje. Para un padre, justicia es que su hijo que se graduó vaya y tenga trabajo. Eso es justicia. Entonces usted tiene un concepto de la justicia enclavado única y exclusivamente en la persecución, no del delito, sino del adversario. A usted le puede parecer muy duro lo que le digo, pero vale más que alguien le diga a ustedes lo que está ocurriendo. Y si los panameños no tomamos cartas en el asunto, nos van a empujar a una situación de confrontación. Por eso que el diálogo de Suntrak y Capac, mientras están en la mesa y ellos se mantengan hablando, ese diálogo le manda un mensaje al país. Pero cuando el diálogo entra en la confrontación, en esa lucha de clases que quieren impulsar algunos, entonces si Suntrak y Capac no llegan a un acuerdo, la confrontación social en Panamá va a tener una espiral de ascenso. Y es nuestro trabajo, como dirigente del país, bajar la confrontación para buscar el consenso. ¿Le parece sensato?